Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror con el Choritín. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, les habla su amigo Alex Green y conmigo se encuentra Eric, mejor conocido como Dark Lane. Muy buenas noches, Eric, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Y bueno, pues el día de hoy estaremos estrenando este nuevo proyecto que se titula Noches de Terror con el Choritín. Pues en el que en próximos episodios nos estarán acompañando Luis y Eduardo, que pues hoy por unas situaciones que tuvieron no pudieron acompañarnos, pero ya los estarán escuchando con nosotros en los próximos episodios. Y pues Eric, el día de hoy tenemos un tema bastante importante. Justamente este capítulo se va a estar estrenando en un día en el que, pues si bien no se conmemora, se va a estar recordando lo que pasó aquel día. ¿Sabes de qué estamos hablando, no? Pues precisamente el 2 de octubre, que queda marcado como una de las fechas más sangrientas, violentas, indeseadas en la historia de México. Una matanza que se realizó a estudiantes por parte del gobierno en un acto de opresión total. Y pues no... Sí, continúa. Pues no, o sea, te digo, es algo que a nadie le gusta recordar, pero tampoco se puede olvidar, o sea, no... Así es, pero déjame contarte que si bien eso es en la historia del México moderno, todo se remonta, a hace muchos años atrás, porque realmente no es la única matanza que pues ha sucedido ahí. Es un lugar con una energía muy fuerte de tantas personas que han muerto ahí. De hecho, estaremos, antes de entrar al tema de las leyendas que se platican y circulan en este lugar, haremos un repaso por todo lo que ha pasado ahí. Y bien, todo se remonta justamente a la época prehispánica. En 1337 se funda la ciudad de Tlatelolco, al norte de México, Tenochtitlán. Y bueno, siempre había sido un mercado o un tianguis muy importante. De hecho, se piensa que fue el más importante de Mesoamérica incluso. O sea, era un tianguis colosal. Prácticamente surtía a todo México Tenochtitlán. O sea, era enorme. Era más bien como un centro de trueques, todo esto, pero pues era masivo, o sea, sí, demasiado, era enorme. O sea, era casi una ciudad entera, sí, dedicada al comercio que utiliza, exactamente. Entonces, pues bien, al ser un punto importante, el 13 de agosto de 1521 se da la última batalla, pues la batalla que se puede considerar como la decisiva para que los españoles derroten al imperio mexica. Y se da esta batalla donde es capturado Cuauhtémoc. Y bueno, el saldo de esta batalla, no hay una cifra oficial, no hay una cifra pues que se pueda decir que fue exactamente esa, pero historiadores narran que van desde los 200,000 muertos hasta los 400,000 muertos. O sea, fue una carnicería enorme. Bueno, justamente en este lugar se encuentra un lugar, bueno, valga la redundancia, más bien llamarlo explanada, que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, porque pues prácticamente representa, bueno, más bien ha sido punto importante a lo largo de toda la historia. Cosas muy importantes han estado situadas en este punto y por eso se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas, ya que está representado justamente la parte de México Tenochtitlán. Exactamente, sería la zona arqueológica que se encuentra el día de hoy ahí, e incluso la pueden visitar, me parece que está abierta y es gratuita, o sea, puedes pasar por ahí. Creo que ahorita está cerrada porque
están haciendo ya algunos trabajos. Creo que encontraron más cosas. Oh. Y bueno, después de lo de México Tenochtitlán, viene la cultura española, donde está representado por la iglesia. Y era barbárico cómo obligaban a construir las iglesias los españoles. O sea, literalmente obligaban a los mexicas a que destruyeran sus templos y con los restos de esos templos construyeran las iglesias. Y prácticamente esto es perfectamente observable en la iglesia de Santiago Tlatelolco. Está hecha con piedra de la que utilizaban ahí del templo de exactamente. De los mexicas. Bueno, entonces después viene la cultura española, como se los dije, representada con esta iglesia, y el México moderno, que es representado justamente por todo el alrededor, los grandes edificios que se encuentran en esta zona y pues la modernidad que representaron en su momento. Pero principalmente por el edificio de la UNAM que se encuentra ahí al lado. Relaciones Exteriores. Que exactamente anteriormente perteneció a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Justo así. Bueno, entrando a la parte de Tlatelolco actualmente, les puedo comentar así brevemente que fue fundado en el año de 1964 durante el mandato de Adolfo López Mateos. Era conocido como Unidad Habitacional Nonualco Tlatelolco, porque así se llamaba previamente, Nonualco, donde se construyó todo este conjunto de edificios que es muy, muy representativo de la ciudad. Y pues ese marca prácticamente un antes y un después en la época actual de esta parte de la ciudad. Seguido de la inauguración, unos cuantos años después, para ser exactos, 4 años después, toca justo el tema como principal de este podcast, que es la masacre del 68. Bueno, no es el tema principal del podcast, pero no es el tema principal, pero es, al punto de vista de muchos mexicanos, el acontecimiento más relevante que ha sucedido ahí. Exactamente, en Tlatelolco. Bueno, todo comienza con una pelea de dos grupos de estudiantes, grupos porriles, que generan un movimiento estudiantil para exigir ciertas cosas. No voy a entrar en detalles, ya quien le interese más el tema como tal del 68 hay muchos documentales, después, hay películas, documentales, sí. como quieran. Creo que es un tema bien conocido, y que pues hay muchas cosas que no se saben a ciencia cierta cómo fueron, y sería como entrar en mucha polémica. Solo para dejar datos que son importantes para este podcast, se habla de que durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas hubo de 300 a 400 muertos, según cifras oficiales. No, bueno, las cifras oficiales habla de que fueron 30 muertos, o sea, fue una cosa ridícula, fue una burla. Pero varios historiadores igualmente comentan que fueron aproximadamente 500 personas, e incluso hay quienes dicen que fueron 1200, 1100 personas. Entonces, bueno, tampoco no hay una cifra exacta de cuántos muertos. Sí, obviamente es un estimado, el estimado que está actualmente, según sobre todo porque desaparecían a la gente. O sea, incluso los capturaban vivos. O sea, no nos limitamos únicamente al hablar de las personas que murieron como tal en la Plaza de las Tres Culturas, sino durante todo este movimiento se capturaron a muchos estudiantes, a muchos líderes de sindicatos, de movimientos, y los desaparecían. Que no eran gratas para el gobierno. Se aprovechó la situación para deshacerse de ellos, como se conoce clandestinamente. Bueno, hubo también más de 1000 heridos. Fue un acto de barbaridad total por parte del gobierno mexicano. No hubo barreras que pues pudieran... Sí, no se limitaron a... Sí, no, ahora sí que no se tentaron el corazón, como dicen. Incluso se comenta por ahí que hubo un niño de 12 años muerto, que pues él estaba pasando y le tocó.
Y bueno, fíjate que un dato curioso es que posteriormente, de hecho no tiene mucho, se desclasificaron archivos de la CIA, me parece. Sí, donde se menciona que Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, que era el regente en ese momento, y Echeverría, que era el secretario de Gobernación, eran informantes del gobierno estadounidense, por lo que se puede suponer que el gobierno de ese país tuvo alguna injerencia en las medidas tomadas por el gobierno mexicano. Ya sabemos que el gobierno estadounidense acostumbra a entrometerse en asuntos de política externa que no deberían. Pero bueno, pues ese ya es exactamente, tema que no tocaremos. Sí. Bueno, eso es por una parte un poco del contexto de lo ocurrido en 1968, y otra parte importante que marcó mucho Tlatelolco en la historia moderna es el sismo del 19 de septiembre del 85, el cual ocurrió a las 7:19 de la mañana, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con una duración de casi 4 minutos. O sea, fue 4 minutos para nosotros es nada, pero en un sismo es un sismo bastante largo, tomando en cuenta que un sismo dura aproximadamente un minuto y medio. Exactamente. Además de la duración, que fue muy extensa, el movimiento fue trepidatorio y posteriormente oscilatorio. Entonces, pues, se podrán imaginar que fue algo muy... Sí, fue un sismo bastante fuerte. Literal acabó con la mitad de la ciudad. Y bueno, pues Tlatelolco fue una de las partes más... No fue de las más afectadas, pero hubo... una de las más vistas por la prensa, de las que más impacto causaron. En Tlatelolco justamente lo que más quedó marcado fue la caída del edificio Nuevo León, el cual era un conjunto de departamentos que estaba formado por 3 torres de 15 pisos cada uno. Durante el sismo del 19 de septiembre del 85, 2 de las torres cayeron y la tercera quedó prácticamente destruida, pero de pie. O sea, no se derrumbó en el sismo. Aunque posteriormente la demolieron, sí. Se está hablando de aproximadamente entre 200 y 300 muertos. No hay cifra exacta porque pues tal fue la magnitud del desastre que no se rescataron todos los cuerpos. Tuvo que entrar maquinaria pesada y se iban los escombros con todo y cuerpos prácticamente. Bueno, de este derrumbe se habla que fue por muchas cosas, que fue negligencia, por corrupción, etcétera, pero digo, el tema que haya sido es una desgracia que marcó mucho Tlatelolco, y tal es el caso que actualmente hay un monumento, un memorial ahí en donde se encontraba esta torre de edificios, que es un reloj de sol que marca justamente las 7:19 de la mañana en conmemoración a todas las personas fallecidas en este lugar. Así es. Y bueno, ¿qué tal si te parece vamos pasando a lo importante de este podcast, que son las historias que giran en torno a este lugar, porque son bastantes. Sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempo únicamente les vamos a comentar algunas, pero bueno, Tlatelolco es un lugar al que ustedes pueden acceder, siempre van a poder ir, por si gustan ir, echar un vistazo, incluso puede que se encuentren con algo, no sabemos. Pero bueno, mi consejo es que procuren ir lo más temprano posible, porque actualmente es una zona muy peligrosa. Bueno, no Tlatelolco en sí, pero sí los alrededores. Entonces, sí, los alrededores son un poco pesados en cuestión de delincuencia, no por otra cosa. Traten de ir con precauciones y en horarios tempranos. Entonces, bien, pues yo tengo aquí una leyenda que se comenta mucho en Tlatelolco. Justamente en un edificio que se llama el edificio Chihuahua, dicen que, bueno, la primera historia es que hay un niño, el cual, bueno, en las noches los vecinos de este edificio pueden escuchar una pelota rebotar y el niño justamente riendo y correr. Pero algo que me llamó la atención de esta historia, si bien en Google puede uno encontrar esta historia
así tal cual la historia del niño que juega en el edificio de Chihuahua. En un video de un chico que conozco, quiero mandar un saludo a Ismael de Leyenda Urbana. Él hizo justamente un reportaje sobre las historias que hay en Tlatelolco, y en los comentarios una chica narra que ella vivió de pequeña en este edificio con su abuela, y que ella de chica siempre salía y jugaba con un niño que para ella lo veía normal, era un niño con el que jugaba. Sin embargo, su abuelita siempre se metía molesta, o bueno, la metía molesta, le decía que no jugara, no anduviera jugando. Y bueno, cuando le decía o le preguntaba a la abuelita a esta niña que con quién jugaba, le decía que con el niño, pero resulta que la abuelita pues no veía ningún niño, nunca vio ningún niño, pero en varias ocasiones sí llegó a escucharlo. Entonces, bueno, esa es la primer historia que se cuenta aquí en el edificio Chihuahua. Y bueno, la otra historia es acerca de que en días lluviosos, y bueno, esto cabe mencionar que no se limita únicamente al edificio de Chihuahua, sino que hay personas sí, en todo Tlatelolco. Exactamente. Yo tengo mis dudas todavía sobre eso. Ok, eso si quieres ahorita lo comentamos, lo debatimos. Pero bueno, se cuenta que durante noches lluviosas, cabe mencionar que los edificios de Tlatelolco tienen unos balcones. Y bueno, si llega a llover es muy probable que se llegue a meter agua por ahí. Pero bueno, cuenta la gente que en noches lluviosas, si uno va subiendo las escaleras, el agua que llega a chorrear o a estar bajando por las escaleras no pareciera ser agua, sino pareciera ser sangre o agua con sangre, pero siempre de un tono rojizo. Y bueno, se habla esto en el edificio Chihuahua, justamente, no mencionan otro edificio, pero sí mencionan que también en la Plaza de las Tres Culturas se puede observar algo parecido. Sí, yo la verdad es que aquí discrepo un poquito, no sé. Yo creo que puede ser debido a los colores que tienen los edificios, creo que por ahí puede ser un poquito. Pero bueno, era algo que comentábamos ayer. Tú dices que los edificios de Tlatelolco son rojos, pero bueno, esos son los edificios chaparros, los que sí, me parece que únicamente tienen 5 pisos. Justamente hoy pasé por Reforma y sí me volví a fijar, y sí, en efecto esos edificios no tienen rojo. Son grises, como con amarillo. Exactamente, entonces pues no sé, igual y con la oscuridad, no sé, o sea, yo creo que pero bueno, al fin y al cabo es una leyenda, digo, queda en las personas que probablemente lo hayan visto, o pues es una leyenda para darle folclore a este lugar. Sin embargo, pues no deja de ser interesante. O sea, imagínate que vas llegando a tu casa, está lloviendo y de la nada empiezas a ver que está cayendo sangre de las escaleras. O sea, yo perdón, pero ni de pedo subo. O sea, estaría muy fuerte, la verdad. Sí, totalmente comprensible. Digo, todos somos así, nunca creemos hasta que lo vemos. No, soy el claro ejemplo de eso. Pero sí, no, yo no estoy tan convencido de que eso sea así. Algún día tal vez me toque verlo y cambie de opinión. Y bien, pues la segunda historia que tengo aquí, de hecho creo que me parece que es una de las historias de fantasmas, o de un fantasma en específico más popular en Tlatelolco. Y bien, justamente se habla acerca de un bailarín. Se dice que en la Plaza de las Tres Culturas, a altas horas de la noche, actualmente ya no, bueno, según la leyenda ya no se puede ver, ahorita les comento por qué, pero se dice que anteriormente en la Plaza de las Tres Culturas, si tú salías a altas horas de la noche, podías encontrar a un chico danzando. El chico estaba vestido completamente de blanco y bien danzaba, pero en una velocidad prácticamente inhumana, o sea, era excesivamente rápido.
Y comentan que después de cierto tiempo de que este personaje de este fantasma bailara, corría rápidamente, incluso hay quienes aseguran que no corría sino flotaba a la iglesia de Santiago y se metía por la puerta traspasándola. Y bien, se comenta que actualmente ya no se puede ver este fantasma porque un día una de las vecinas de Tlatelolco optó por hablarle al fantasma y decirle que él ya no era de este mundo y que a partir de ahí la actividad de este fantasma prácticamente pues desapareció o al menos se redujo, no se sabe bien. Y bueno, Eric, ¿qué tal si nos cuentas algo que te pasó a ti hace algunos años? Justamente es muy cerca de este lugar de la explanada de las Tres Culturas, prácticamente en uno de los extremos de esta. Para la gente que conozca, está la Plaza de las Tres Culturas, está pegada a Eje Central. Para poder cruzar el Eje Central hay un paso a desnivel, justo a un costado de la Plaza de las Tres Culturas. Y es pues prácticamente un puentecito donde por dentro hay una biblioteca pues de un tamaño considerable. Y lo que a mí me pasó, no recuerdo bien si fue un 1 de octubre o 3 de octubre. Pero era pues por esas vísperas. Sí, era por esas fechas, muy cercano al 2 de octubre. Yo iba caminando por ahí, tenía que cruzar por ahí porque iba de regreso a mi casa y era la única manera de pasar. Y aparte era mi camino habitual de cuando regresaba de esa zona. Venía justamente caminando con mi mamá por aquí y me venía contando a mi mamá un poquito de lo que pasó en el 68, de cómo los estudiantes corrieron a meterse a los edificios y entraban a buscarlos y todo esto. Justamente cuando estábamos por salir del túnel, vi claramente una sombra negra, prácticamente toda negra, correr de un extremo al otro del túnel, o sea, como si alguien lo fuera persiguiendo. Yo pues, me sorprendí bastante porque pues no era como habitual ver a alguien corriendo. Es una zona muy tranquila. Ese paso de desnivel es prácticamente solitario, o sea, no hay gente, o no es muy transitado, y menos a la hora que yo lo ocupé, que eran como las 6 de la tarde. Entonces, Pero pues, una pregunta, ¿ya estaba oscuro o apenas empezaba? No, apenas empezaba a oscurecer. Era tarde, eran como las 6, más o menos. Entonces, pues, sí se veía ya que se comenzaba, pues que se fue así solo, comenzaba. Y justamente le dije, mamá, oye, ¿viste que pasó corriendo alguien? Me dijo, sí, pero se veía raro, o sea, más bien no se veía bien. Entonces, pues cuando salimos, lo buscamos, volteamos a ambos lados para ver si podemos ver qué estaba pasando, porque pasó corriendo como de una manera muy desesperada. Y pues no, por más que volteamos para todos lados ya no vimos nada. Y es una zona donde no hay como dónde esconderse o perderte fácilmente. Sí, no, porque es muy amplia cerrado. Y saliendo de ese puente, y digo, a mí me consta porque pues he pasado muchas veces por ahí, pero saliendo de este puente o de este paso subterráneo, hay un parque, entonces un parque me refiero a un lugar donde hay juegos infantiles, pero y justamente está enfrente de la secundaria diurna 16, ¿no? Me parece, si fue de ese lado. Ajá, y es muy grande, no hay árboles, al menos en esa parte. Los árboles están hasta del otro lado. Entonces, pues sí, como dices, no hay forma de... Totalmente abierta, no hay nada donde te puedas esconder, echar a correr y te pierdas, o sea... Además, lo hubieran visto realmente si hubiera sido alguien humano, pues lo hubieran visto correr o así. Digo, en ese tiempo, en ese lapso, porque no es muy grande ese paso, pero... No, y te estoy hablando que lo vi a 5 metros de terminar de salir del túnel, o sea, que te gusta que pasaron unos 10 segundos cuando mucho en lo que acaba de salir del túnel. Entonces, pues no hay como manera de que se haya... Y fíjate que sí es una de las cosas que más cuentan. O sea, bien, si tú buscas en Google, si buscas en varios lugares, en libros, muy probablemente te aparezca, por ejemplo, esta historia del bailarín, alguna otra historia,
pero así entre los habitantes de Tlatelolco bien se sabe que pues justamente en octubre, o al menos los primeros días de octubre, hay un aumento de avistamientos. Exactamente, pero justamente relacionadas a eso, a cosas, o sea, gente corriendo, gente fantasma que tú escuchas que va a pasar y volteas y no hay nadie, o los ves y ya cuando pues deberías volverlos a ver o ver cómo se van, ya no los ves, simplemente desaparecen. Y algo que me comentó mi señora madre es que, bueno, ella tiene una amiga que toda su vida vivió en Tlatelolco, y también le llegó a comentar que pues a veces en las noches se llegaban a escuchar como rituales, pues prácticamente de la época prehispánica, o sea, se escuchaban tambores, se escuchaban silbatos, pero, o sea, no se escuchaba como si fuera alguien haciéndolos, a tu vecino haciendo un ritual o alguien escuchando esta clase de música que se tocaba, sino que se escuchaba muy, muy, muy a lo lejos y ya a altas horas de la noche. O sea, pero te estoy hablando de las 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando pues a esas horas nadie debería estar practicando. Sí, nadie en su sano juicio estaría en esas horas. Y menos en esa zona, o sea, porque Tlatelolco es un lugar como se los dije en el principio, cualquiera puede acceder. Entonces sí se ha dado el caso, y de hecho justamente esto me lleva al siguiente punto, que bueno, no nada más se limita la tragedia en Tlatelolco a lo que pasó pues en la época prehispánica o en 1968, o incluso en el sismo de 1985, sino que actualmente, bueno, ha habido un par de situaciones, sí, pero pues es raro el modus operandi. Sí, que aquí en la ciudad pasen ese tipo de cosas. Bueno, o sea, sí, pero específicamente en Tlatelolco, que todo lo que voy a contar, bueno, es que hay muchos asesinatos, para ser específicos, de mujeres. Bueno, yo tengo al menos conocimiento de 3, pero que las dejen en bolsas o así, bueno, eso ya está rarito. Sí, o sea, a las 3 las han dejado en bolsas. Digo, yo a la conclusión que puedo llegar es que decidieron dejarlas en este lugar porque pues es un lugar muy grande donde pues a veces la vigilancia no es la suficiente, siempre hay policías patrullando, pero pues no es tan de fijo, es una zona muy grande. Exactamente. Y llena de muchos edificios donde fácilmente puedes hacer X número de cosas y nadie lo va a notar. Pero bueno, esto podría dar pie a, bueno, que en algún futuro se puedan avistar posibles fantasmas o apariciones justamente de estas chicas. Y yo tengo una historia, bueno, igual no es tanto de terror, pero sí fue algo que me dejó choqueado cuando me lo contaron. Es que yo cursaba el 3er año de secundaria y bueno, fue durante una ceremonia cívica que empezó a pasar un helicóptero y se escuchaban muchas ambulancias a lo lejos. Y el helicóptero realmente estaba volando muy, muy bajo. Justamente mi secundaria, bueno, en la que estudiamos los dos, de hecho, sí. En esa secundaria, bueno, estaba muy cerca a una calle de Tlatelolco prácticamente. Entonces, bueno, justamente empieza a pasar este helicóptero por un edificio en el cual justamente vivía un chico que era mi compañero y mi amigo. Y bueno, ahí quedó al menos esa mañana, como que la duda de que había podido pasar para que llegara un helicóptero de la policía y para que sonara mucha movilización policial y pues ambulancias. Ya posteriormente en la tarde-noche, me parece que más noche que tarde, me manda mensaje por Facebook este chico y me dice, güey, ¿qué crees? Y le dije, ¿qué pasó? Ya tengo el chisme de lo que pasó en Tlatelolco y adivina dónde fue. Y ya le dije, no, pues no sé. Me dice, fue en el edificio en el que vivo. Y me dice, te voy a contar, pero pues trata de ser lo mayormente discreto. De hecho, por eso no estoy diciendo nombres ni nada y lo voy a contar rápido. Pero prácticamente una chica comenzó a aventar sus muebles, comenzó a aventar ropa.
y esta chica posteriormente se avienta desnuda, o esa es la versión oficial que existe de que se aventó desnuda y se suicidó, o sea, pero te estoy hablando que se aventó como del piso 10, piso 11, no recuerdo muy bien, porque bueno, yo llegué a ir a casa de este chico y justamente me comentó que el piso de arriba, bueno, vivía justamente de su departamento en el piso de arriba, él vivía debajo del departamento de esta chica, entonces pues la situación está un poquito rara, o sea, si lo ves del lado de que, bueno, ¿quién se va a suicidar aventando ropa, muebles y que después te avientes desnudo? O sea, digo, es un poco curioso. Y bueno, ya después me comentó que pues las cosas, o sea, este chico me comentó que las cosas estaban un poquito raras porque se hizo una investigación policial muy grande, o sea, que el departamento de arriba duró custodiado por policías un mes, te estoy hablando, o sea, es un tiempo muy largo para una investigación de probablemente un suicidio. Entonces, sí. Y también por las circunstancias, pues a mí me da a entender que no precisamente pudo haber sido un suicidio, pero bueno, es una anécdota que quería platicar porque justamente sí sacó de onda como que a mucha de la gente de esa zona, porque era lo que se platicaba, ¿no? De, ay, la chica que se aventó y así. Sí, son cositas que le van sumando energía al lugar. Y justamente una vez me mandaron a comprar tortillas con él, una vez que fui a su casa. Y la señora de la tortillería, bueno, prácticamente la tortillería estaba enfrente de donde cayó la chica. Entonces imagínate, la señora de la tortillería estaba contando que vio todo, o sea, y vio y escuchó y la señora quedó mal, o sea, de verdad es que casi se ponía a llorar diciendo, es que se escuchaba bien feo, se escuchaba como si hubieras aventado un costal de sandías, o sea, feo la cosa. Entonces sí, es un lugar bastante curioso. Digo, estas cosas ya pasan prácticamente diario en México, desgraciadamente, pero es un lugar curioso que, pues, es un lugar bastante curioso porque siempre ha estado rodeado de estas cosas, o sea, no nada más se limita a la actualidad, sino de que siempre hay muertos en Tlatelolco. Sí, pues yo creo que podríamos hablar en total que han habido, no sé, 500,000 de muertes ahí. Más o menos. Pues yo diría que sí. Y eso sin contar antes, o sea, se tiene conocimiento de la época prehispánica, pero no sabemos bien qué había antes, porque se comenta justamente que antes de que se fundara México, Tenochtitlan era una isla, entonces pues no sabemos bien qué pudo haber pasado antes, ¿no? Pero bueno, yo ya tocando como último tema, ¿has soñado alguna vez con Tlatelolco? Sí, pues justamente como es un lugar muy cercano a donde vivo, pues es un lugar que de hecho prácticamente antes lo frecuentaba a diario porque pues era mi camino obligado a la escuela. Yo tomaba un camión que salía justamente en Tlatelolco y me llevaba a la escuela y pues pasaba prácticamente por ahí. Entonces sí, en algún par de ocasiones pesadillas que llegué a tener tenían que ver con el lugar, más que nada porque pues es un lugar que te inquieta. O sea, cuando estás ahí sí, te sientes bastante pequeño. De hecho, hace rato tú comentaste que es un lugar muy tranquilo. Y de hecho, bueno, por no interrumpirte, se me pasó, pero qué bueno que lo retomas. Hace poco, estaba viendo el Terror 24 MX de Mima Al Capone. Y su invitado fue Spartan Geek. Y él en una parte de este pues live stream comenta que para él, porque pues bueno, según él comenta que es una persona que pues siempre ha tenido contacto con cosas paranormales por su familia desde siempre, y comenta que él sabe que un suceso paranormal está aconteciendo o está cerca o va a suceder justamente cuando un lugar está muy tranquilo. Pero con tranquilo él se refiere a que es un lugar, o sea, a que el lugar se empieza a calmar a tal punto que dejas de escuchar cosas tan simples como el aire
como igual un pajarito cantando. Sí, el ruido ambiental prácticamente. El ruido ambiental, exactamente. Entonces, un dato curioso, y de verdad pueden irlo a comprobar, es que en las tardes Tlatelolco es extremadamente silencioso. O sea, de verdad. Y es un lugar con mucha movilización. O sea, bueno, obviamente si vas a la zona del metro, si vas a, no sé, cerca del eje central, pues sí vas a escuchar a los carros pasar. Pero trata de meterte por los pasillitos, así, piérdete en la unidad habitacional. Y de verdad que es un lugar bastante inquietante por, irónicamente, el hecho de ser tranquilo. Sí, te sientes pequeño en el lugar, la verdad. Exacto, y es muy oscuro. Sí. Sí, a pesar de que tiene mucho alumbrado público, por así decirlo, siempre tiene ese tono oscuro, solitario. No sé, es una vibra extraña. Y se siente triste sobre todo, o sea, tú sabes que un lugar se siente triste, por ejemplo, cuando alguien acaba de fallecer, cuando, no sé, vas a visitar a alguien, pues del que sabes que igual ya te vas a despedir o así. O sea, ese ambiente, ese sentimiento que te genera, se puede percibir un poco. O sea, ya si te das cuenta, pues si lo traes ahí, dices, pues se siente triste el lugar. O sea, es un, como lo mencioné, es un lugar con una energía potente. O sea, después de todas las muertes que han ocurrido, después de varios sucesos, definitivamente, yo diría que es uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. Definitivamente. No embrujado, yo no lo llamaría embrujado. Bueno, no embrujado, sí, diría... sí con alta energía. Pero es que eso justamente se presta a que haya fantasmas, a que se den apariciones, o sea, toda esta clase de situaciones que, bueno, catalogarían a un lugar como embrujado. Y no precisamente porque le hayan hecho brujería ahí, o bueno, quién sabe, no sabemos. Porque se podría prestar el lugar por eso mismo para rituales, ¿no crees? Sí, pues prácticamente sí. De hecho, creo que en alguna ocasión yo tengo uno de mis mejores amigos de la prepa, vivía justamente en Tlatelolco y dice que sí, muchas veces encontraban como animales muertos, amarres, yo creo que alguna en los vez, pasillos de los andadores. Antes había un Blockbuster ahí en Tlatelolco, entre Ricardo Flores Magón y Eje Central. Entonces, pues cuando quería comprar un juego, o que la tarjetita para el Xbox, o rentar una película o un juego, acudía a ese Blockbuster. Y alguna vez creo que me llegué a encontrar justamente una bolsa así, justamente de camino al Blockbuster, que olía feo, pero olía a animal muerto, no olía a basura o así. Entonces yo creo que sí se presta justamente Tlatelolco para esta clase de rituales. Y bueno, continuando con el tema de los sueños, ¿tú recuerdas alguna anécdota? Bueno, ¿crees poder platicar en este momento algún sueño que hayas tenido? Sí, prácticamente fue un sueño que tuve 2 o 3 veces muy, muy parecido, donde no me pasaba algo así como súper extraño, pero era así como que estaba justo en Tlatelolco, en la parte cercana al metro, y yo iba pues como escapando de alguien o de algo sin saber qué. No sé si te ha pasado que como que nada más escapas, pero no sabes de qué. Sí. Y a mí se me hacía así como súper eterno, porque pues, para la gente que conozca los pasillos, los andadores de Tlatelolco son muy grandes, o sea, no son largos, como, muy largos. Son largos y son solos, o sea. Porque incluso un mismo corredor puede atravesar toda una sección, toda una unidad, sí. O toda la unidad incluso, sí. En el caso del pasillito que atraviesa y pasas el puente de piedra y así, o sea, no sé si sepa. Pues, prácticamente ese era mi sueño, o sea, el estar ahí, en un lugar inmenso, solo, escapando de algo o de alguien, con esa sensación de temor, de impotencia, de miedo. Y pues eso es prácticamente lo que te digo, lo que puedo yo comentar al respecto. Y bueno, para mí un dato curioso es que en Tlatelolco, bueno, yo siempre que he soñado con Tlatelolco,
lo veo oscuro en los sueños por alguna razón. O sea, pero te estoy hablando que te pongas en situación de que sueñas con Tlatelolco y es de noche en tu sueño, y en este sueño todo está apagado, como si se hubiera ido la luz, y en el sueño siempre traigo una lámpara pero voy con personas. O sea, son sueños que no te podría contar qué soñé porque ni yo lo recuerdo, pero un dato curioso que me llama mucho la atención es que siempre que sueño con Tlatelolco, por lo mismo de que, bueno, sí frecuentaba mucho el lugar, y supongo que por eso también sueñas con un lugar, porque lo frecuentas mucho, porque vives cerca o así, pero siempre que sueño con Tlatelolco está oscuro. Sí, de hecho, pues es prácticamente la vibra del lugar, o sea, toda la hora que vayas puedes sentir esto. Así es, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Esperemos de verdad que les haya gustado este podcast. Obviamente es nuestro primer episodio. Si tuvimos algunos errores por ahí, pues discúlpenos, pero somos nuevos en esto. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Eric, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Al contrario. Nos estaremos viendo probablemente la siguiente semana en un nuevo episodio. Hasta luego.